un profesor y clases de formación ética y ciudadana. Bueno, el trabajo de hoy va a ser el trabajo sobre valores humanos. Para ello es necesario, antes de empezar con el trabajo de hoy, hacer un pequeño repaso de la clase anterior, debido a que algunas burbujas trabajaron sobre el tema de los derechos y otras burbujas no terminaron de trabajar, provocado por la suspensión de clases el 19 de mayo. Así que bueno, hacemos un repaso general. ¿Qué son los derechos? Son disposiciones o garantías que tienen las personas para poder disfrutar una serie de libertades provistas, es decir, que son de las personas, son de los sujetos, de todas las personas humanas, y que son provistas por el Estado, como al mismo tiempo están legalizadas y garantizadas por el Estado. Estos derechos están asentados en la Constitución Nacional de cada país y al mismo tiempo define, así también como estas protecciones hacia las garantías que tienen las personas o hacia las protecciones hacia el ejercicio de esas libertades, también impone tanto a las personas como a los estados un conjunto de obligaciones que permiten el cumplimiento efectivo de estos derechos. Los derechos se pueden dividir en tres grupos de acuerdo a su naturaleza o de acuerdo a su etapa o fase en el cual fueron conquistados por la humanidad. Si lo dividimos por la etapa de conquista, se pueden dividir en primera generación, segunda generación y tercera generación. Los de primera generación son los derechos civiles y políticos que se refieren o están vinculados a los primeros derechos que fueron consagrados por ordenamientos jurídicos internos e internacionales, es decir, de los países como así también a nivel internacional, conquistados por los seres humanos. Estos derechos surgen como una respuesta a los reclamos que motivaron los movimientos revolucionarios a final del siglo XVIII, en los que se llaman las revoluciones burguesas, entre ellas la más importante es la Revolución Francesa de 1789. Fueron consagrados como auténticos derechos y difundidos internacionalmente como tales, es decir, como derechos que le pertenecen a todas las personas, a todos los seres humanos por igual. Están destinados a la protección del ser humano individualmente como así también colectivamente contra cualquier tipo de agresión, abuso o en todo caso violación de estos derechos. Se caracterizan por imponerle al Estado un conjunto de deberes y obligaciones, como por ejemplo el de abstenerse en interferir o participar en el ejercicio pleno de los derechos por parte de los seres humanos. Al mismo tiempo, el Estado debe limitarse a garantizar el libre goce de estos derechos, organizando la fuerza pública y creando mecanismos judiciales, legales e institucionales que protejan los derechos y permitan ser ejercidos por la humanidad. Y los derechos pueden ser reclamados en todo momento y en cualquier lugar, salvo a un conjunto de circunstancias de emergencias que permitan al Estado el establecimiento de ciertas limitaciones a estas garantías o estas libertades, como estamos viviendo en estos momentos en esta etapa de pandemia. La segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales, que tienen como objetivos fundamentales garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y la cultura por parte de todos los seres humanos. La razón de estos derechos se basan en el hecho en el pleno respeto de la dignidad del ser humano, de su libertad y la vigencia de la democracia. Solo es posible que éstas se cumplan si existen las condiciones económicas, sociales y culturales necesarias para que se garantice el desarrollo de estos derechos por parte de los pueblos, como así también de los hombres. Es decir, que puedan ejercerse de manera individual, pero al mismo tiempo de manera colectiva. La vigencia de estos derechos se encuentra condicionada siempre a las posibilidades reales que posea cada país o cada Estado para poder lograr la realización y al mismo tiempo poder exigirle al Estado, en la medida de lo posible, que permita el desarrollo integral de los seres humanos mediante la distribución de ingresos en razón de la justicia social. Y la tercera generación son los derechos de tercera generación y están vinculados a los derechos de la solidaridad y de los pueblos que cumplen con el carácter supranacional, como el derecho a la paz o un medio ambiente sano. En la Constitución de la Argentina, estos derechos de tercera generación se empezaron a consagrar a partir de 1994 y la tercera generación de los derechos se empiezan a conquistar a finales de la década del 90 del siglo XX y principios de este siglo XXI. El contenido de estos derechos no está totalmente determinado, ya que son derechos nuevos que se están forjando y los derechos del pueblo se encuentran en un proceso de definición constante. Estamos viviendo en un proceso de conquista de derechos de esta tercera generación. A la vez, los derechos humanos se pueden dividir según su naturaleza en civiles, políticos o sociales.
¿Cuáles son estos derechos civiles? Bueno, son el conjunto de libertades y protecciones básicas que tienen las personas de la protección de sus intereses individuales, que incluyen la garantía y la moral, por ejemplo, el derecho al honor y la seguridad de las personas, tanto de sus propiedades, sus domicilios, como de las comunicaciones. El derecho a la igualdad, a la protección contra cualquier tipo de discriminación ocasionada en cualquier tipo de condición social o personal, ya sea su edad, su orientación sexual, su identidad sexual, su discapacidad física o mental, la marginación económica, social o las creencias religiosas o de cualquier otro tipo de discriminación que se pueda llevar a cabo. Estos derechos civiles regulan las relaciones entre las personas, entre las instituciones estatales, entre la familia, el gobierno, etc. Y fueron consagrados, como dije anteriormente, a partir de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, gracias a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Los derechos políticos son aquellos derechos que tienen todas las personas en su calidad o en su categoría de ciudadano, es decir, como actor político. Y estos derechos le permiten a estas personas en calidad de ciudadano de poder expresar y participar en el ejercicio del poder democrático en la sociedad o en los países donde pertenecen. Regula las relaciones y las libertades que poseen las personas como ciudadanos para consolidar la democracia y es una de las maneras que tiene el ciudadano de poder manifestar su derecho a través de las elecciones, de manifestaciones, de crear un partido político, de presentarse como candidato a elecciones, bueno, etc. Son el conjunto de condiciones y opciones que posibilitan que una persona en calidad de ciudadano pueda participar de la vida política de su país, expresando una forma de ejecutar su libertad personal y de su conciencia, como así también de sus ideas o de su ideología, sus manifestaciones, creando de esta manera un vínculo con sus representantes electos, es decir, entre gobernantes y gobernados. O en algunos casos, este ciudadano se termina transformando en un gobernante o en un representante de otros ciudadanos. Y por último tenemos los derechos sociales, que son aquellos derechos que facilitan a los ciudadanos y a las personas del mismo país desarrollarse con autonomía, igualdad y libertad. Estos derechos son principios y normas que regulan las relaciones entre los trabajadores y el empleador en función de la integración. Protegen, tutelan y reivindican los reclamos y al mismo tiempo las protecciones y las obligaciones del mundo del trabajo. Principalmente están orientados a la protección de aquellas personas que se encuentran en una condición de debilidad o de fragilidad económica. Es una ordenación de la sociedad en función de una integración dinámica dirigida hacia la obtención del mayor bienestar social para todas las personas, los pueblos, mediante la aplicación de la justicia social. Si tenemos que analizar para que se pueda identificar cuáles son estos derechos civiles, políticos y sociales, o son de primera, segunda, tercera generación, podemos decir que el derecho a la propiedad es en sí mismo un derecho de primera generación y es un derecho civil. La libertad de pensamiento es un derecho civil y por lo tanto es un derecho de primera generación. El derecho de expresión a la prensa o a la imprenta también es un derecho civil y de primera generación. La libertad de culto lo mismo, la libertad de circulación está en el mismo plano, civil y de primera generación. A un empleo digno, a un empleo y a un salario digno serían los derechos de segunda generación y estarían dentro de lo que llaman los derechos sociales que poseen las personas. Lo mismo que la jubilación, el habeas corpus, la protección que tienen las personas mediante la presentación de este recurso, vendría a ser un derecho civil y de primera generación. La presunción de la inocencia de la vivienda también son civiles y de primera generación. A la seguridad social, el derecho a la seguridad social sería de segunda generación y sería social, siendo un derecho social. A la indemnización por un despido sin causa, vendrían a ser igual de segunda generación y social. Al sufragio, a la movilización, son derechos políticos de primera generación. A la educación es un derecho civil de primera generación. A la participación política es un derecho político de primera generación. A la iniciativa popular es un derecho de primera generación y es político. A la salud, al medio ambiente sano, a la salud sería de primera generación y civil. Y acá donde encontramos un derecho de tercera generación, a un medio ambiente saludable y al acceso a la cultura. Son derechos civiles, pero estarían dentro de esta tercera generación porque se empiezan a conquistar a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Bueno, hasta ahí es lo que estuvimos trabajando con las otras burbujas, principalmente con la B y la C, y ahora vamos a entrar al trabajo que todas las burbujas deben realizar, que son los valores humanos.
La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué son los valores humanos? Los valores son aquellos principios, virtudes y cualidades que caracterizan a todas las personas, pero al mismo tiempo es una acción y un objeto que se consideran importantemente positivos para el desarrollo de la convivencia de un grupo social. Se tiene una importancia trascendental en el establecimiento y en la elaboración de relaciones de convivencia entre los individuos que conforman una sociedad. Son aquellas cualidades que se destacan en cada individuo y que a la vez impulsan a actuar colectivamente de una u otra manera a los distintos miembros de esa sociedad, a través de sus creencias, a través de sus ideas, a través de sus actos, determinan sus conductas y al mismo tiempo expresan sus intereses, sus necesidades y sus sentimientos. Los valores definen y orientan pensamientos, acciones y comportamientos de las personas y la manera en la cual estas personas y este grupo colectivo que conforma la sociedad desean vivir y compartir sus experiencias en el medio ambiente y sobre todo con las personas que los rodean. Los valores se pueden clasificar según su importancia, según la prioridad de cada persona o de la sociedad. Estos valores más importantes se destacan entre ellos los valores más importantes desde mi punto de vista que permiten una convivencia pacífica, que son la ética, el respeto, la tolerancia, la bondad, la paz, la solidaridad, la amistad, la honestidad, el amor, la justicia, la libertad, la honradez, la empatía, por ejemplo, y la equidad son otros dos valores importantísimos a la hora de establecer una sociedad un poco más justa, más libre, honesta y sobre todo honrada y digna para todos los seres humanos. Ahora bien, cuando estamos hablando de cómo se aplican estos valores o cómo son aplicados por cada una de las personas, tenemos que tomar en cuenta las culturas y las características sociales de cada uno de estos grupos que elaboran, porque son los hombres los que terminan de conformar y de establecer el conjunto de valores que van a orientar, coordinar, regular las acciones de las personas en relación con otras personas. Estos valores sociales o culturales se encuentran reflejados en las acciones que todos los días nosotros ponemos en práctica a la hora de convivir en la sociedad. Asimismo, hay ciertos valores que en contextos más específicos no se aplican y que ocupan, en algunos casos, mayor importancia o menor importancia, o se crean nuevos valores, porque hay valores al mismo tiempo colectivos, hay valores individuales, pero hay valores familiares y religiosos que se ponen en ejercicio en aquellos contextos en los cuales el valor religioso es importante. Por ejemplo, en las iglesias se mantienen un conjunto de valores que no se pueden encontrar muchas veces en otras sociedades. Y en la familia son los grupos familiares los que determinan cuáles son los valores más importantes que se deben respetar dentro de la mesa o dentro del grupo familiar. Los valores surgen siempre como fuente de motivación y condicionan la toma de decisiones y de acciones del ser humano, de todos los seres humanos. Bueno, ¿cuáles son estos tipos de valores? Tenemos los valores éticos, que son aquellos que tienen pautas de comportamiento que buscan regular la conducta de las personas y tienen un carácter universal que se adquiere durante el desarrollo individual de cada persona. Lo ético tiene que ver con las costumbres, de cómo nos desarrollamos, con las acciones, con las conductas. Los valores morales son aquellos transmitidos por la sociedad de generación en generación, que en muchos casos pueden estar determinados por una doctrina religiosa. Los valores sociales no se limitan solo a un círculo social concreto o familiar, sino que trascienden, ya que son valores colectivos y tienen como por ejemplo el respeto del descanso, el respeto de los valores y sobre todo el respeto de las conductas de los demás. Es un valor social que permite la convivencia, la privacidad y al mismo tiempo relaciones más saludables entre los seres humanos. Están los valores políticos, que son aquellos que se vinculan con la gestión pública de los recursos, por ejemplo, la libertad individual, la honradez, etc. Están los valores estéticos, que son el conjunto de valores que tienen que ver con las formas de percepción sensorial y del modo en el cual nos inducen a ciertas apreciaciones estéticas determinadas. Por ejemplo, a lo largo del paso de la historia y en las distintas sociedades, el ideal de belleza no es lo mismo y va modificándose con el paso del tiempo y al mismo tiempo se va modificando con la apreciación sensorial o la apreciación estética que tenemos de lo que es la belleza. Durante mucho tiempo, por ejemplo, en la etapa griega, la belleza era un valor importante, pero no trascendental.
En cambio, hoy en día, los ideales de la belleza y el culto del cuerpo se han transformado en casi valores mucho más importantes que, por ejemplo, el de la tolerancia o el de la solidaridad. Pero también estos valores se pueden apreciar desde el mundo artístico o no, pero siempre están vinculados a la cuestión de la percepción de la belleza. Los valores materiales designan aquellos aspectos y aquellos valores o aquellas acciones y objetos materiales que las personas colocan como un valor superior sobre los demás. Por ejemplo, hay personas que viven con poca manera de voluntad, hay muchas personas que tienen mayor voluntad, hay personas que tienen éxito. Hoy en día el éxito se mide a través del éxito económico, cuando el éxito se tiene que medir por otras cuestiones. Pero estos valores materiales, como por ejemplo la riqueza o la pobreza, se manifiestan en distintos contextos diferentes, ¿no? En diferentes etapas también. Bueno, vamos a las actividades, así ya cerramos la clase explicativa y el video. ¿Qué son los valores humanos? Los explicamos, dijimos que son normas de conducta, que son acciones, pensamientos, ideas que tratan de regular, conducir, vigilar y al mismo tiempo orientar los pensamientos y las acciones de las personas para desarrollar una convivencia más pacífica y más digna del ser humano. ¿Qué funciones cumplen? Justamente establecer una sociedad más justa, pacífica, más libre, establecer relaciones más saludables, al mismo tiempo más justas, que permitan la paz, la expansión y el desarrollo de todos los seres humanos por igual, que permitan el cumplimiento de ciertos patrones culturales que nos permitan coexistir pacíficamente, bueno, etc. En el texto también van a encontrar otros más. ¿Quiénes los construye y quiénes los acepta? Dijimos que somos los seres humanos. A lo largo del tiempo y en distintos contextos, estos valores adquieren mayor o menor importancia. ¿Cuántos tipos de valores existen? Los nombramos. Están los éticos, los morales, los materiales, los estéticos, los espirituales, bueno, etc. ¿Por qué son importantes para la vida? Ahí es donde ustedes tienen que responder de acuerdo a su característica, pero básicamente los valores son importantes porque es lo que regula las relaciones entre las personas. Si no hubiese valores en la sociedad, sería muy complicado establecer una convivencia o un intercambio en paz, en libertad y en igualdad. Ahí tendrían que ustedes seleccionar 10 valores que consideren más importantes o centrales para el desarrollo en la sociedad, que se cumplen o no se cumplen en la actualidad. Ustedes tienen que elegir esos 10 valores que consideran trascendentes para generar una sociedad mucho mejor a la que estamos viviendo. Y el tercer ejercicio, lo que ustedes tienen que hacer es leer las definiciones que tienen de todos los tipos de valores, es decir, cuáles son los estéticos, cuáles son los morales, los políticos, los sociales, los materiales, etc. Y elaborar un cuadro que después se los voy a mostrar cuando termine de leer los valores. A este conjunto de valores que ustedes tienen acá, por ejemplo, alegría, altruismo, autonomía, caridad, colaboración, compasión, empatía, esfuerzo, fidelidad, franqueza, honestidad, integridad, gratitud, misericordia, paciencia, perseverancia, prudencia, puntualidad, responsabilidad, sacrificio, bueno, etc. Ustedes los tienen que ubicar según su naturaleza. Si son, por ejemplo, estéticos, morales, sociales, políticos o materiales, ustedes lo que tienen que hacer es leer cuáles van a ser las definiciones, cuál es un valor moral, cuál es un valor estético, cuál es un político, y colocar, por ejemplo, como en el caso de que yo les dije, en el caso de misericordia, leemos la definición y decimos que misericordia es un valor moral. ¿Por qué? Porque está determinado por la doctrina religiosa y está vinculado a establecer o está vinculado a ciertos contextos religiosos y tiene que ver con el desarrollo de relaciones basados en la misericordia. Así que bueno, espero que se entienda el trabajo y cualquier consulta o duda estoy respondiéndolo en la brevedad. Así que saludos.